llenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En todo USA, nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. RapidVen, cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra, esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen, carga, responsabilidad con eficiencia. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Usted está en sintonía de radionext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Hoy es jueves 30 de mayo del año 2013. Listos ya para comenzar con todos ustedes. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web, Piero Adraña, también en el control de nuestros servidores. En la producción general de la estación, ya lo dije, Donatella Ungreda, quise decir, en la producción de este espacio, María Sorocay Machelini. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos. Esta noche estaremos conversando con el embajador Milos Alcalay en su brújula diplomática y luego tendremos a una de las organizadoras mundiales y pues por supuesto una de las coordinadoras principales del movimiento de la toma de las calles, de la presencia de los ciudadanos venezolanos en más de 55 ciudades a nivel mundial, como es Helen Villalonga, quien es parte de la organización que nuevamente a nivel mundial está colocando a las personas, convocando a las personas a las calles el día 2 a las 2 de la tarde. En el caso de nosotros aquí en Miami estaremos en calle 8 entre las 7 y las 12. Tengo entendido que es entre las 7 avenida y la 12 avenida en calle 8. Así es que estaremos esta noche, pues, y bien cerca del evento, para que nadie diga, ay, es que yo no me enteré. Bueno, estaremos conversando con Helen Villalonga para que nos explique un poco más del alcance de esta actividad, los objetivos, pues.
y los lugares de concentración y en los puntos donde la gente, por ejemplo, se pudiese estacionar, en fin, que se enteren de qué se trata la actividad y cuál es el objetivo. Nosotros abrazados a la causa, a la campaña de nuestros compañeros, la organización Libérenlos Ya en Washington, D.C., a favor de los presos políticos venezolanos, bolivianos, cubanos, por supuesto, y toda la gente que de alguna manera está siendo irrespetada en sus derechos humanos en nuestra región. Libérenlos ya, por ellos y para ellos, por los derechos humanos en las Américas. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Efectivamente, Organización de Derechos Humanos para las Américas, @libérenlosya_, www.liberenlosya.com. Mis amigos, me hacía una corrección, Donatella, no es entre la 7 y la 12, es entre la 17 y la 12 avenida. Es decir, calle 8, aquí la conocidísima calle 8, la calle 8, entre la 12 y la 17, o la 17 y la 12, como usted lo quiera ver. Eso es el 2 a las 2, eso quiere decir que es el domingo a las 2 de la tarde. Nos vemos allá, nosotros vamos a estar allá. Yo voy a estar ahí y pues voy a estar como, qué sé yo, persona, yendo allá como ciudadano a apoyar. Nos robaron las elecciones y hay que contárselo al mundo. Nos robaron la posibilidad de tener un presidente democrático y eso hay que contárselo al mundo. Y tenemos que contárselo entre todos, entre ustedes y nosotros, y por la vía que sea posible. Esta, la de la calle, más, todas son válidas y todas son necesarias en este momento. Eso también se lo vamos a comentar al embajador Milos Alcalay, porque es una actividad sin lugar a dudas interesante, nuevamente mundial. Vamos a conversarlo con él y ya estamos marcando su número telefónico para entrarle de lleno. Déjenme marcarlo. Para entrarle de lleno a lo que es la historia del día de hoy referente a nuestra nación, a nuestra Venezuela. Aquí ya estamos marcando el número. Ok, vamos a ver si tenemos la suerte de a la primera tener la voz del embajador Alcalay. Aló. Embajador, buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Contento de escuchar. Gracias a Dios, embajador. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta brújula diplomática de todos los jueves. Embajador, dos temas fundamentales. Primero, la reacción del régimen venezolano en sus personeros ante esta visita que hizo el doctor Enrique Capriles y que fue atendido pues por el presidente de Colombia, y ahora salen estos personeros que no representan bajo ningún concepto lo que nosotros como venezolanos queremos, sino simplemente ellos siguen con este tema de la agresión y de mantener a toda nuestra región en tensión, ahora amenazando a una Colombia que necesita y ha enfrentado un proceso de paz a su manera, como ellos han querido, pero de forma, dentro de todo, seria. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué implicaciones, por sobre todo, tiene la visita de Capriles a Colombia? Sí, bueno, yo comenzaría diciendo que no solamente la reacción posterior a la reunión, que fue desmedida, sino inclusive antes de la reunión, el que dio y que destacó la visita de Capriles a Colombia fue precisamente esta posición prepotente que voceros como Elías Agua, Diosdado Cabello y el propio Maduro habían afirmado antes de la visita de Enrique Capriles, cuando le exigían prácticamente al presidente Santos que no lo recibiera, o acusaban a las autoridades de Colombia
que lo que estaban haciendo era que Capriles se iba a reunir con oscuros personajes enemigos de los venezolanos. Oiga, pero o sea, esa situación tan absurda generó, como es lógico, dentro de la sensibilidad nacional de ese país, una reacción que lo que hizo una visita que iba a ser privada fuera publicitada por el mismo gobierno. ahora, embajador, perdone que lo interrumpa, eso que están haciendo estos señores Agua y toda esta gente, ¿no es entrometerse en cosas políticas de otro país? Pero por supuesto que lo es. Lo que pasa es que este gobierno aplica 2 pesos y 2 medidas. Uh-huh. El gobierno venezolano ha recibido permanentemente a la ex senadora Piedad Córdoba, Ajá. muy mal vista por las autoridades tanto actuales como las de Uribe, y no solamente eso, sino que la trataba como una heroína, y el gobierno colombiano nunca reaccionó. Uh-huh. Te doy otros ejemplos. Cuando Evo Morales de Bolivia y Ortega de Nicaragua eran opositores a sus respectivos gobiernos, no solamente eran recibidos por el presidente, sino que los invitaba a viajar en su avión a reuniones de gobierno, dándoles entonces, y bueno, ninguno de ellos había reaccionado. Esto es simplemente una visita de cortesía en la cual no puede Venezuela regir los alcances de la soberanía de Colombia o de cualquier otro país que puede reunirse, y normalmente eso sucede en el ámbito internacional, que son reuniones con dirigentes políticos destacados. No olvidemos no solamente la posición de Capriles como gobernador de un estado importante, sino también como un candidato presidencial que Claro. al que se le ha negado el gobierno el compromiso que hizo ante jefes de Estado de UNASUR de hacer la auditoría. No, y un Pero importante el segundo punto, dirigente. que es después de la reunión, es peor, porque entonces es de nuevo, como el mismo Capriles señaló, un chantaje a la situación de la decisión soberana del presidente Santos de tener una reunión privada con el líder de la oposición. Uh-huh. Esto sucede permanentemente en América Latina, en donde el presidente de Brasil o el presidente de México reciben a dirigentes por supuesto, reuniones intergubernamentales, pero también a dirigentes de oposición. Entonces, eso de amenazar, además de una manera torpe, amenazar a Colombia de que iba a retirar al embajador venezolano, que iba a ser consultado Roy Chatterton para ver qué actitudes de represalia se tomaban contra Colombia, y que ponía en peligro la paz en Colombia, pero por favor, eso es una prepotencia insólita, porque lo que hace Roy Chatterton es un simple acompañante, igual que Chile, no es actor del proceso de paz. Los actores del proceso de paz son, por una parte, el gobierno de Colombia, del presidente Santos, y por otra parte las FARC. Ni siquiera otros componentes colombianos son parte de esas negociaciones. Entonces, es como sobreestimar el rol de acompañante, y ni que pudiera poner en riesgo una negociación, a menos que tenga unas influencias inconfesables con la FARC. Eso inclusive creo que perjudica a Cuba como país que se ha ofrecido a ser la sede, esa cuestión destemplada. Y si se trata de una amenaza de cerrar fronteras como en el pasado se hizo, bueno, el que más va a salir perjudicado de nuevo es Venezuela, en estos momentos de desabastecimiento, en estos momentos de crisis alimentaria. El cerrar las fronteras, ¿qué es lo que le va a...? Eso ya lo sintió el presidente Chávez. Tuvo rápidamente que reconocer a su mejor nuevo amigo y tratar de recomponer el ámbito de la dependencia venezolana de una serie de productos alimenticios colombianos. De manera que yo creo que no solamente es prepotente, no solamente es inaceptable que él pretenda erigirse una especie de neoimperialismo tropical, con la hegemonía de decir quién debe recibir o no a los dirigentes venezolanos, sino que también es la debilidad, el nerviosismo, la ausencia de una visión diplomática que ocurre en esta situación. ¿Qué tan importante, qué tan grave sería para Colombia que estos elementos decidan retirar el apoyo a la mesa de discusiones en pro de la paz colombiana? Me refiero, cuando digo estos elementos, me refiero a Agua y todos estos dirigentes del régimen venezolano. Bueno, en primer lugar, yo creo que hasta este momento el papel de Roy Chatterton ha sido prácticamente inexistente, ¿no? Yeah. Uno los ha visto acompañándolo, los voceros son
la FARC por un lado y por otro lado los representantes gubernamentales. Es decir, el retiro de Venezuela, de su actitud de acompañante, no tiene ninguna repercusión sobre... Ahora, si, como te decía antes, pretendiera buscar mecanismos inconfesables en el sentido de volver a actuar como denunció el presidente Uribe, de hacer de Venezuela un territorio abierto a las FARC para utilizar nuestro territorio en una, yo diría, política ficción de que regresaran a una posición armada, eso se contradice con lo que ha dicho la FARC, que quiere buscar mecanismos de paz, de solución pacífica, de manera que sería no solamente una situación irreal. Venezuela no puede bombardear un proceso de paz. Después de 50 años de guerra, han entendido que la única solución para las FARC y para el gobierno es sentarse a buscar mecanismos de solución pacífica, y eso Venezuela no tiene el poder para frenar esos mecanismos en los que, insisto, son simples acompañantes, son, como dirían en el lenguaje del dominó, observadores de palo. Embajador, me voy un poquito más hacia el sur. Ecuador acaba de tomar posesión el presidente Correa y ya anunció que este sería su último mandato, digamos. Él confía en la aparición de alguien que lo pueda sustituir, que pueda venir un relevo. Eso lo distancia un poco de cómo se maneja la situación política en Venezuela, donde todo el mundo trata de quedarse lo más posible desde Chávez en adelante. También en Bolivia pasa algo más o menos parecido. Brasil no ha caído en esa tentación, Argentina sí, Uruguay no, en fin. La situación ecuatoriana es bastante singular desde el principio, porque a pesar de que hay una afiliación a este sistema que ha querido poner en una misma ruta a los países que pertenecen al ALBA, Ecuador parece que ha decidido siempre seguir utilizando el dólar como su moneda. Su economía dolarizada, quiero decir, el presidente anuncia que va a ser su último periodo, hay un respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. De hecho, el Estado está consciente que vive de lo que producen los taxes, los impuestos, en fin. De hecho, Ecuador no le regala nada a Cuba, como sí lo hace Venezuela. ¿Cuáles son, además, las otras diferencias más profundas? Porque esta es la que yo le digo, las veo como ciudadano normal, pero ustedes, los internacionalistas, ¿cómo ven a este Ecuador versus esta Venezuela que produce también para alimentar a una Cuba y a otros países que bueno, mejor no me voy a expresar de ninguna manera, pero ¿cómo ve usted a Ecuador contra una Venezuela en todo esto? Bueno, yo comenzaría diciendo lo que dije un periodista ecuatoriano bastante cercano a Correa, de cómo reaccionaba frente a su discurso en la toma de posesión y precisamente esta promesa de no reelección. Yo le decía que mi reacción era agridulce porque por una parte yo veía con mucha admiración un estadista que se presenta de repente con un lenguaje, con un vocabulario muy bien desarrollado, hablando de la justicia social, hablando de los mecanismos de participación popular, además rodeado con otros intelectuales informados en muy buenas universidades. Uno oye un ministro de Correa y es admirable, no es la denuncia de que los van a asesinar, de que el imperio está... Pero es como Dr. Jenkins y Mr. Hyde, ¿no? De repente Rafael Correa en el acto de juramentación se transforma, ¿no? Y ese discurso de un estadista abierto a la empresa privada y a las libertades comienza entonces a amenazar a los periódicos de su país y del mundo, comienza a amenazar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la OEA, comienza a establecer mecanismos como censor. Entonces tú dices, bueno, es verdad que es distinto, al igual que Evo Morales es distinto, él se rodea de una serie de personas similares a él, y Ortega también se rodea de personas similares a él, y Chávez y Maduro se rodearon también con una visión más primitiva. Entonces, claro, cuando tú comparas las intervenciones de Maduro con las intervenciones de Correa, bueno, hay una diferencia notable en cuanto a la visión de estadista, pero en el fondo, creo yo, que cuando uno ve es el mismo modelo, estas posiciones frente
a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, es la misma que ahora nuevamente Conatel amenaza, mucho más sofisticado. Radio Caracas Televisión la cerraron, pero después Radio Caracas Televisión buscó entrar en el sistema de cables y también ahí Conatel amenazó a las cableras para cerrarlas si es que no excluían a RCTV. Ahora lo está haciendo de nuevo con Antel. Desde que el grupo comunicacional Sexto Poder manifestó interés en adquirirlo. Y así vemos cómo el mismo tema de Globovisión, cómo esas programaciones han venido utilizando mecanismos perversos de autocensura. Entonces, bueno, eso unido a lo de Correa me hace a mí inclusive dudar sobre si esta declaración de que no iba a postularse para la reelección es para ganar tiempo o posteriormente, como algunos de los autócratas hacen, bueno, yo quise, como ustedes saben, dejar a otro, pero ahora por venganza a los ataques voy a continuar como candidato, como lo hizo alguien hace algún tiempo, decir, el pueblo quiere que yo venga un periodo más y así sucesivamente, ¿no? Es decir, yo tengo mis dudas de que los autócratas como Kirchner, como Evo Morales, como Ortega, como lo que hemos vivido en el proceso de aquí, o como los Castro, tengan realmente una visión de esa alternabilidad del poder y que se abran espacios de libertad, porque no creen en la libertad, sino en una dominación, que por cierto cada vez se va mermando más y más, porque han perdido esa especie de visión de que iban a hacer una revolución popular y lo que han hecho es una involución y han dado resultados sumamente pobres. Tenemos una llamada, embajador, vamos a recibirla inmediatamente. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. No, definitivamente se cortó la llamada, no nos escuchan. Bueno, embajador, el día 2 de junio a las 2, este domingo que viene, habrá en muchísimas ciudades del mundo, son 55 ya las ciudades, me enteré esta tarde, que están sumadas a este acto por la verdad, se llama Por la Verdad, Venezuela. Capriles ganó. Varias ciudades de los Estados Unidos, ciudades en Europa, inclusive en Australia, en Latinoamérica, la gente sale a las calles, los venezolanos y los hermanos de otros países que nos apoyan salen a las calles a contarle al mundo, a demostrarle también al mundo que pues estamos claros, estamos conscientes y creemos, tenemos muchos de nosotros inclusive la seguridad de que Enrique Capriles ganó, y entonces tenemos un presidente que está sentado en el poder y un presidente electo, un presidente legal y un presidente electo. ¿Usted cómo ve esto? ¿Qué implicaciones? ¿Cómo puede afectar? ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Cómo ve el mundo este tipo de actividades que nosotros los venezolanos hemos sido capaces de hacer en todas partes del mundo? Que yo no sé si hay historia previa de movimientos tan grandes, embajador. Yo recuerdo que hemos hecho, por ejemplo, y nosotros participamos en No Más FARC, pero también se abrió un movimiento grandísimo a nivel mundial que se llamó No Más Chávez, que también tuvo un revuelo grande, y ahora viene Capriles ganó, ya no es en contra ya no es un no más, ahora es un ganó, es un acto, un llamado de atención en positivo que estamos siendo capaces de hacer los venezolanos. ¿Cómo nos ve el mundo con esto, embajador? Sí, bueno, yo comenzaría señalando que no solamente cómo nos ve el mundo, sino la decisión de los venezolanos de la diáspora de asumir un papel cada vez más protagónico en la denuncia internacional de lo que está viviendo nuestro país. Esta situación ha generado una indignación internacional de venezolanos demócratas que han venido luchando porque se conozca la realidad. Ahora, esa situación obedece también esa fuerza que hemos tenido no solamente los venezolanos de la diáspora, sino también de amigos demócratas de otras regiones del mundo, de América Latina. En Perú acaban de constituir un grupo de amigos de Venezuela con los más destacados dirigentes de partidos de gobierno y de oposición que están dirigidos una comunicación al Parlamento andino.
destacando eso que se va a denunciar el 2 de junio y exigiéndole al Parlamento andino que tome una posición frente a esta falta de cumplimiento de lo que decidió UNASUR, que se hiciera una auditoría. Lo mismo los senadores más destacados de Chile acaban de dirigirse a UNASUR para exigir que se cumpla el compromiso que se adquirió. Parlamentarios que habían aceptado el ingreso de Venezuela a Mercosur comienzan en Argentina, además de los de Paraguay, en Uruguay y en Brasil, a expresar lo mismo que los jóvenes y los venezolanos en general realizan en el exterior. De manera que yo creo que eso primero es un clima, como tú bien decías, de venezolanos y de no venezolanos por la democracia. En segundo lugar, obedece también la posición valiente y firme del candidato. Es decir, la posición de Capriles después del 14 de abril y durante la campaña para el 14 de abril, destacó con mucha claridad y valentía la situación del resultado electoral, en la cual él no solamente demostraba a través de las denuncias que hizo ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, que el voto de los venezolanos es claro y categórico. Ahora, no es solamente el triunfo de Capriles, es el triunfo de los demócratas, de todos los venezolanos que votamos. O sea que independientemente de la posición de Capriles, la indignación de los venezolanos dentro y fuera es muy grande, y sobre todo fuera pueden manifestarse sin la represión que vivimos el 15 de abril, que trataron una vez más de cambiar la historia. Ahora, hoy mismo vuelve a repetir el señor Jagua que los pobres militares habían sentido el acoso de la oposición y que murieron unos chavistas, pero no dice nada de las violaciones a los derechos humanos, de la desfiguración de rostros de jóvenes, de las torturas que les hicieron en la represión del 15 al 16 de abril. Eso no existe, ¿no? Entonces vuelven a ser como el 11 de abril una historia de fábulas distintas. En cambio, en el exterior es imposible frenar este gran movimiento que denuncia todo este atropello y que reafirma, como tú muy bien decías, la búsqueda de una simple constatación de que se haga una auditoría en los términos solicitados por la Mesa de la Unidad Democrática y por la sociedad civil en su conjunto. Mientras el aparato electoral venezolano no emite una respuesta y el Tribunal Supremo de Justicia, quien debe hacer su parte en el análisis de la solicitud de impugnación, no emite una respuesta, el señor Maduro dice, revelaré... Sí, ¿me escucha, embajador? Embajador. No te oigo bien, está como entrecortada Ahora sí me oye. No te oigo, está entrecortada tu... Lo vuelvo a llamar, lo vamos a volver a llamar. Vamos a volver a llamar, mis amigos, al embajador Milos Alcalay. Vamos a volver a hacer la llamada. Le tengo varias preguntas. Ya vamos a esperar a ver si... Ok, ahí está repicando, vamos a ver. ¿Aló? Si... Embajador, ¿ahora sí me escucha? ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora te oigo. Ok. Le decía, embajador, mientras el Consejo Nacional Electoral no dice nada, el Tribunal Supremo de Justicia tampoco emite ninguna decisión sobre las solicitudes de impugnación, el señor Maduro dice hoy, revelaré en privado las pruebas de la conspiración en mi contra planeada por Uribe. A él lo quiere... están conspirando contra él Uribe, también está conspirando contra él Santos, también está conspirando contra él CNN, también está conspirando contra él Enrique Capriles, parte de la oposición venezolana. O sea, el tipo tiene medio mundo conspirando en contra de él, pero no se cae, ni le pasa absolutamente nada. ¿Cuánto paño rojo o bomba de humo, como la quiera llamar, más tiene que soportar el venezolano? Para enterarse que tiene que tomar la ruta por sus propias manos de la liberación del país y de la sociedad. No sé cómo planteárselo para no meternos en un rollo los dos. Sí, bueno, mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Esta especie de ficción, de política ficción, en donde acusa oscuros intereses de conspiración, de intervención militar, de la agencia del Mossad y de la CIA, del magnicidio, etcétera, etcétera. Eso no se lo cree nadie, porque es como el cuento del lobo, ese cuento de que tantas amenazas le decía la población, ahí viene el lobo,
que efectivamente al no llegar el lobo, la población no le hizo caso al pastorcillo de la historia, del cuento. Y cuando efectivamente vino el lobo, nadie reaccionó. En este caso específico, la creación de esta mitología, de esta especie de... la hacía Chávez con frecuencia, pero sí. Chávez, como buen encantador de serpientes, tenía la habilidad de convencer a algunos sectores. Maduro no convence. Maduro puede repetir el mismo script de Chávez, pero queda absolutamente vacío, hueco, porque no tiene la credibilidad de un expositor que se ve nervioso, se ve agresivo, tanto él como todos los que comparten el poder de manera oportunista o no. Y bueno, evidentemente no convence a nadie esas historias de conspiración, de que Uribe, unido con algunos ex diplomáticos norteamericanos y agencias de espionaje, están contratando sicarios. Bueno, la verdad que esto es realmente una versión infantil de un gobierno que lo que tiene que hacer es resolver los graves problemas y dedicarse a buscar mecanismos de solución pacífica de la controversia. Lo que tiene que hacer es sentarse con los dirigentes políticos, sentarse con las instituciones empresariales, con las instituciones sindicales, resolver los graves problemas que son cada vez más graves del desabastecimiento, y no culpar del desabastecimiento a las agencias internacionales, enemigas y tal, sino la incapacidad e incompetencia, y buscar a los profesionales y técnicos que están, la gran mayoría de ellos, en las filas de la oposición, para no solamente resolver esos problemas, sino llegar a una situación de paz y de desarrollo en Venezuela. Pero eso tú y yo sabemos que no lo va a hacer, sí, porque hay una dialéctica de confrontación, claro, una mentalidad autoritaria que les impide ver el bosque, ¿no? No es el árbol a veces que no lo deja ver el bosque, sino la hierba no les deja ver el árbol. Entonces, bueno, prefieren este tipo de política ficción que nadie les cree, salvo los que lo pronuncian. Embajador, una pregunta obligada. Para compararlo con México, pero yo sé que hay varias diferencias en todo esto, pero ¿qué opciones tenemos? ¿Qué tanto riesgo tenemos de que Enrique Capriles, por una no respuesta o una respuesta inadecuada del Tribunal Supremo de Justicia y del mismo aparato electoral, se convierta en una especie de López Obrador? Un reclamo, puesto el reclamo, se reclama y pues en definitiva no se logra nada. Con todo y que entiendo que la diferencia es que López Obrador reclamó habiendo perdido y bueno, la decisión fue que perdió y ya, pero Enrique Capriles ganó. ¿Qué riesgo real tenemos de que no lleguemos realmente o Enrique Capriles no llegue realmente a obtener una respuesta correcta? Sí, es una pregunta muy interesante la que tú planteas, ¿no? Yo diría que López Obrador, independientemente de que haya ganado o perdido, algunos creen que López Obrador sí ganó, pero que bueno, no le permitieron por alguna serie de cuestiones llegar, pero la diferencia es que López Obrador, por la torpeza que tuvo en su actuación, si fue mayoría en algún momento, que muchos lo ponen en duda, bueno, con sus actuaciones lo que hizo fue gastar su capital, y hoy en día está en un lugar muy lejos de lo que son el PAN y el PRI. Yo más bien compararía a Capriles con lo que fue el PAN, que logró destronar a un partido, a un PRI, que se había enquistado en el poder y que tenía mecanismos sumamente perversos para mantenerse por más de medio siglo, y el PAN con una forma participativa, con un proyecto de progreso, con una visión de esperanza, de cambio, de integrar a todos los mexicanos, logró los votos de los mexicanos con Fox y posteriormente volvió a la reelección. Entonces yo creo que si Capriles actúa como hizo Fox, y yo creo que ese es el camino que está haciendo, escuchando a todos los sectores, escuchando a la sociedad civil, convirtiéndose en un dirigente que interprete el sentimiento nacional, va a ser más el PAN que destronó al PRI en aquel momento. El PRI de hoy es muy distinto al PRI originario.
Hoy tenemos un PRI con el actual presidente mucho más moderno, mucho más democrático, en donde reconoce los principios básicos de la Constitución mexicana y la pluralidad, que con López Obrador. Ahora, ese es un riesgo que todo político tiene. No hay líder político eterno, y eso no lo entendieron del PSV. Si nosotros no entendemos que la oposición tiene que escuchar a la sociedad civil, tiene que escuchar el clamor de los indignados permanentes que hay en el país, descontentos con este desabastecimiento y con la torpeza, y que tienen que buscar otra forma de una democracia incluyente, pues ciertamente puede ocurrirle lo de López Obrador. O sea que no hay un éxito asegurado. El éxito es el trabajo día a día y posiciones como las que se están manteniendo en estos momentos, con el respaldo de los venezolanos, pero también con el respaldo internacional de factores políticos sumamente importantes en beneficio de la democracia venezolana. Quisiera que usted me hiciera un breve análisis, embajador, de una situación que acabamos de publicar nosotros en la radio, en la página de Radio Next. Y dice lo siguiente: el líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró este martes que recurrirá a los organismos internacionales para denunciar la situación política en su país. Sin embargo, responde el señor Insulza que no ve, entre comillas, ambiente para hablar sobre Venezuela en la OEA. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, evidentemente habría que esperar que la cuestión se desarrolle. En este momento, una vez más, los gobiernos, estas visitas y estas denuncias no van a cambiar la situación intergubernamental de la noche a la mañana. Esta es una situación en donde todos los gobernantes saben lo que está pasando en Venezuela, pero evidentemente todavía los gobiernos no han interiorizado la crisis venezolana como para que sea tratada en estos momentos en la Asamblea General. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, lo hemos hablado en tu programa varias veces, es que la acción, y eso es lo que han hecho los parlamentarios que han viajado por toda América Latina y el mundo, que las puertas de los gobiernos, bueno, es muy importante que Santos haya recibido a Capriles, pero más importante es que se reunió con los senadores más destacados del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, que fue entrevistado por diversos medios de comunicación, que estuvo en contacto con una serie de académicos y personalidades del país, y todo ello, es decir, ese entorno y visitas anteriores de María Corina Machado, de Antonio Ledesma, de Diego Arria, es decir, ha ido creando el clima de de los colombianos, muchos de ellos identificados con Santos, para decirle: mire, presidente Santos, a pesar de la importancia de las relaciones económicas, usted debe darle una entrevista privada a Enrique Capriles. Es decir, el ámbito de, primero, lo que siempre te he dicho, la solución de los problemas en Venezuela solamente la podemos solucionar los venezolanos, y para solucionarla hacía falta una posición clara, una posición valiente como la que ha asumido Capriles en la campaña el 14 de abril y después, la de él y la de una serie de dirigentes del arcoíris de partidos que van de la izquierda a partidos de centro y de centro derecha, pasando por todas las gamas. De manera que nosotros no debemos estar preocupados en que los gobiernos respalden a Capriles en este momento. Lo que sí debe hacerse es presentar una posición transparente a través de los diversos organismos internacionales, de prensa, de la sociedad civil, de las internacionales políticas, cuál es la realidad que estamos viviendo. Y eso beneficiará a la larga a que los gobiernos también poco a poco vayan cambiando de actitud. Embajador, para cerrar esta noche, hay una iniciativa con todo esto que está ocurriendo, el tema que usted tocó hace unos minutos, Globovisión, y esta nueva manera de acallar las voces, yo no diría disidentes, las voces de la representación de la mayoría que al régimen no le conviene, porque como bien me decía hace 2 días atrás la profesora Marta Colomina, decía, bueno, a este régimen, a este gobierno, no le interesa, no le importa, realmente no le presta atención que haya o no haya medicinas, que haya o no haya papel sanitario, que haya o no haya alimentos, no le importa, no le interesa eso, lo que sí le interesa es que no se sepa que eso está ocurriendo.
De tal manera que viene aquella cosa extraña, muy extraña, pero que en definitiva tiene como resultado el callar a la gente que habla y denuncia en Globovisión, con esta compraventa singular, por decirlo de alguna manera. Y nace una iniciativa aquí en los Estados Unidos de un canal de televisión que se anuncia a través de las redes sociales que tendría como objetivo satisfacer esa necesidad hacia los ciudadanos que quieren seguir siendo informados y quieren decidir sobre qué pensar, sobre qué consumir, sobre qué ver. ¿Por qué tiene que ocurrir eso desde fuera del país? ¿Por qué tiene que pasar eso desde fuera del país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ayuda esto? No sé si está enterado de esa iniciativa. Sí, sí. Mira, yo te diría lo siguiente. Hemos visto gobiernos totalitarios que tenían un control total de la televisión. En el caso de Europa del Este, todos, absolutamente todos los medios eran controlados por el gobierno. En el caso de las dictaduras de los países árabes también. Pero hubo una primavera árabe y otros mecanismos de información surgieron. Otra cosa, ya lo hemos analizado contigo, es que a lo mejor esos dirigentes que valientemente se enfrentaron en Túnez, en Egipto, en tantos otros países, bueno, posteriormente hubo un desarrollo político diferente, en la Europa excomunista también. Y es que hoy en día es absolutamente imposible frenar el conocimiento gracias a la tecnología actual. Entonces, bueno, si tú tienes mecanismos que te imponen una autocensura, si tú tienes mecanismos en los cuales hay el control de los medios o las amenazas, como por ejemplo se hizo no solamente con la televisión, con canales de televisión venezolanos, Radio Caracas Televisión o Antel, sino también comienzan a amenazar a CNN, como tú decías. Sí. Bueno, pero aún con esas amenazas, es imposible hoy eliminar los mecanismos de información. En la misma Cuba, con un control férreo de los medios de comunicación, bueno, estuve en Honduras con la presidenta de las Damas de Blanco y con ese gran valiente luchador que creo que está en Miami ahora, Fariñas, ¿no? Gustavo Fariñas, ¿no? Sí. Premio Nobel Sájarov los dos. Bueno, y ellos han encontrado los mecanismos para comunicarse. En la misma Unión Soviética, los samizdat, los héroes samizdat de los disidentes, ¿no? Que pasaban páginas, y no había Twitter y no había Facebook en aquel momento. De manera que, mira, los demócratas encuentran las vías para informarse y hoy el mundo no te permite cerrar la información. Claro, es más difícil, no hay duda alguna, y hay mecanismos también de golpear eso con las amenazas, pero es imposible frenar, es imposible tapar el sol con una mano. Embajador Milos Alcalá, y le agradezco muchísimo de verdad que nos haya acompañado nuevamente en esta brújula diplomática todos los jueves, como hoy, con usted. Gracias de verdad. Gracias a ti, Paul, y un abrazo muy especial, y bueno, desearle mucho éxito a esta importantísima campaña del 2 de junio, que es tan importante para nosotros saber que los venezolanos que están aquí no estamos desprotegidos, no estamos solos, sino que hay una masiva respuesta como esta que se ha organizado a nivel mundial con esas extraordinarias muestras de solidaridad y de acción que significa los actos del 2 de junio. Gracias, embajador. Cuídese mucho. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Gracias. Mis queridos amigos, la voz del embajador Milos Alcalá y directamente desde Caracas, Venezuela. Gracias de verdad por habernos acompañado y nos vamos inmediatamente a comunicar con nuestra queridísima Helen Villalonga para que nos cuente, nos comente y nos dé pues detalles y sobre esta actividad del 2 a las 2. Estamos ya marcando su número. Ella es una de las coordinadoras de toda esta actividad a nivel mundial, si se quiere. Ya son 55, leía yo esta tarde, las ciudades alrededor del mundo integradas a esta protesta. Es una protesta realmente informativa, una protesta que pretende hacer que nos unamos y que todos en una sola voz
le contemos al mundo la clase de atrocidad y falta de respeto y violación de derechos humanos que se está haciendo en Venezuela por parte de un régimen que no quiere reconocer, porque obviamente no le conviene, que perdió y que simplemente el presidente de Venezuela ahora es otro, un señor que se llama Enrique Capriles Radonsky. Ya tenemos con nosotros a Helen Villalonga. Helen, buenas noches, bienvenida, un besote, corazón. Un abrazo, Paul. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Gracias, mi corazón. Gracias por regalarnos estos minutos y por estar con nosotros. Le comentaba a nuestros amigos que Helen Villalonga es una de las coordinadoras de todo este movimiento que se está haciendo el 2 a las 2 a nivel mundial. Leí esta tarde que ya son más de 55 las ciudades con venezolanos y con hermanos de otras nacionalidades que se han integrado a esta actividad del 2 a las 2 para contarle al mundo que hay un presidente en Venezuela que se llama Enrique Capriles Radonsky, a pesar de que el régimen no lo vaya a reconocer, no lo haya hecho hasta ahora y no tenga intenciones de hacerlo. ¿Cómo nace esta actividad? Cuéntanos un poquito desde el principio, Helen, cómo es esta iniciativa, quiénes están involucrados, cómo se ha desarrollado y cómo se hace para juntar tanta gente en un mundo que sin lugar a dudas está muy globalizado, en el que tenemos mucha tecnología para comunicarnos, pero las distancias siguen siendo las distancias. Es correcto, Paul. Bueno, realmente la idea nace después en el regreso, en ese histórico regreso de New Orleans hacia Miami. Recuerda que los venezolanos en Miami desafortunadamente no tuvimos un consulado abierto, precisamente por un gobierno que no respeta en lo absoluto el derecho que tiene el venezolano. O sea, el venezolano tiene el poder, pero no tiene derecho. Y el poder que se le otorga a un empleado público, y sin embargo el empleado público termina siendo prácticamente el jefe tuyo. Bueno, en este sentido nos fuimos a New Orleans y de regreso una amiga tuya que no pierde tiempo en pensar, dice, bueno, aquí hay que hacer algo porque definitivamente es la segunda vez que vamos a un proceso y que nos traemos esa sensación, ese mal sabor, como Dios, nos están robando y ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar de brazos cruzados y entre una cosa y la otra, entre cacerolazo y cacerolazo, entre paradas en los diferentes establecimientos de venezolanos que nos abrieron la puerta para ir a protestar, para ir a denunciar que nos están robando una elección. Comenzamos a hacer contacto a nivel internacional entre las organizaciones que hemos estado involucradas de una u otra forma a lo largo de estos 14 años, tratando de batallar entre lo que es la violación del derecho humano que asiste al venezolano, entre lo que es el fraude continuado de elecciones, entre lo que es vivir con la pendencia de que no tienes cualquier cosa segura, menos la vida. O sea, si en el pasado teníamos inseguridad, bueno, no quiero decir cómo vivimos en el momento, entre una cosa y la otra se fueron levantando muchas organizaciones a nivel mundial, porque es lo que realmente le está dando la base ahorita, no son 55, mi querido Paul, son 62 y acaba de sumarse Texas, o sea, lo que sumamos 63 puntos a nivel mundial. Cuando lanzo el llamado a estas organizaciones, 2, 3 dicen que sí, 4, 5 se suman a estas 3, y fue como una cadena que fue creciendo a lo largo del tiempo, y te estoy hablando después del 19 de abril exactamente. Crear la inquietud entre los que estamos no solamente en Miami, entonces cuando te comunicas con Madrid pasa un tanto lo mismo, y hablas con la gente en Australia y es lo mismo, o sea, el mismo sinsabor, nos están robando la patria, o sea, perdemos Venezuela, perdemos las Américas, tenemos que hacer algo. Y en el tenemos que hacer algo también nos encontramos a lo largo del camino hermanos cubanos que entienden perfectamente y mejor que nadie, porque creo que ellos son el vivo ejemplo de lo que es perder una patria, de lo que es sentir que te roban lo que por derecho te pertenece. Y son ellos los que también incentivan y han incentivado, por ejemplo, en el caso de Miami, el poder llegar a esa emblemática calle como es la calle 8, como es la calle, y justamente entre la avenida 2 y la 17, donde existe un monumento de una brigada cubana, que está ahí precisamente para recordar lo que ha sido todo el trayecto y el sacrificio que ha pasado el exilio, el gran exilio cubano. Conseguir esa reciprocidad de parte de los cubanos, pero también de parte de los hondureños, de parte de los nicaragüenses y de parte de todos los hermanos que están preocupados, porque realmente al gritarle al mundo un día que no solamente hay un fraude, sino que se está perdiendo la democracia,
en Venezuela, pero que también Venezuela desafortunadamente bajo la dirección de un gobierno que ha usufructuado todos los poderes, que nos ha robado, que utiliza nuestro dinero para financiar todos estos gobiernos conchupantes alrededor de nuestro país, ellos también se preocupan como hermanos, o sea, ellos también están preocupados porque imagínate, si nosotros permitimos de esta forma tan descarada, Paul, como nos están robando no solamente las elecciones, sino el país se le está entregando prácticamente en un cheque ya posdatado, un cheque al señor Raúl Castro. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? De ahí nace el 2 a las 2. O sea, de poder decirle al mundo que nosotros los venezolanos le estamos exigiendo a la comunidad internacional que ya no más pañito tibio, que no más mentiras por la mitad. Nosotros queremos la verdad completa, la verdad de que nos están robando el país y de que nosotros sí tenemos un presidente electo. Y ese presidente se llama Enrique Capriles. Fue Enrique Capriles el que ganó. Y nosotros no nos vamos a conformar con que nos lleven a una auditoría donde una de las partes, que es el que presenta la solicitud para que se realice exactamente esta experticia, que se realice exactamente esta auditoría y poder confirmar realmente dónde está el error, dónde hubo la falla y quién ganó. Y que recordemos que esa misma noche sale el otro, el señor, el inmaduro, sale a decir, sí, vamos a contar 1 a 1, y al otro día dice que no, o sea, mentira fresca se pasó. Entonces, vamos a una auditoría y el solicitante, el afectado, el agravado, el que la está presentando, no está dentro de la auditoría. Ahora te concluyo. El 2 a las 2 es porque recordemos que cuando la señora Tibisay Lucena, por el convenio de tener presente a unos presidentes, a una cumbre en Venezuela, dice a través de los medios de comunicación que sí, que se va a la auditoría y que se van a realizar bajo las exigencias de la parte involucrada, pero también al otro día dice que no es así, sale un sábado de noche y dice que van a realizar una auditoría, nos presenta cuáles van a ser los instrumentos que van a ser auditados, pero también nos presenta la fecha. La señora dice que el 4 de junio ella va a presentar una conclusión. Bueno, nosotros el 2, a las 2 de la tarde, a nivel mundial, en 63 puntos del globo, nosotros le vamos a estar diciendo al Consejo Nacional Electoral que no reconocemos esa auditoría chimba, que nosotros necesitamos, que nosotros exigimos que se nos diga la verdad, y que digan la verdad, y que nosotros no reconocemos al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso es lo que vamos a hacer todos los venezolanos y los pueblos amigos de Venezuela el domingo 2 de junio a las 2 de la tarde. Y te digo algo, esto ha sido un movimiento tan efervescente que en España, por ejemplo, tenemos 8 puntos de concentración y tenemos puntos de concentración que se van a unir con nosotros. Te explico, nosotros vamos a estar a las 2 de la tarde, hora de Miami, y ellos van a estar de noche. Ellos comienzan sus protestas a las 18 horas de Madrid. O sea, ellos estarían desde las 6 de la tarde en lo adelante hasta las 9 de la noche. Ellos van a estar protestando para estar simultáneamente unidos con la protesta de Miami. Eso es histórico, o sea, no se había dado nunca que los venezolanos estuviéramos de la manera que estamos en este momento tan decidido a exigir no solamente la verdad, nosotros exigimos que la comunidad internacional se apersone y preste atención de lo que está ocurriendo en el pueblo venezolano. Ya basta de que Venezuela simplemente sirva para financiar gobiernos conchupantes, gobiernos violadores, gobiernos ladrones que se están aprovechando de la situación del pueblo venezolano. Ya basta de que entre dientes sí hay un fraude, pero definitivamente nos dan la espalda. Nosotros salimos a la calle para respaldar el cabildeo que están haciendo nuestros líderes, pero también para exigirle a la comunidad internacional que preste atención de lo que está ocurriendo en Venezuela, que se activen las cartas que realmente van a defender la democracia en Venezuela, porque es la democracia en Latinoamérica, porque es la democracia de un continente. Ese es el 2 a las 2. Helen, hace algunos momentos nosotros publicamos en la página de Radio Next una noticia que dice lo siguiente. El líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró este martes que recurrirá a los organismos internacionales para denunciar la situación política en su país. Eso lo dijo Enrique Capriles antes de ayer. Hoy sale el señor Insulza y dice que no ve ambiente para hablar sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿De qué manera esta actividad del 2 a las 2
con toda esta cantidad de ciudadanos en las calles, sean venezolanos o hermanos que nos apoyan, puede ser vinculante en esas instancias internacionales de representación de los pueblos, entre comillas? Bueno, partiendo del principio de que generar la presión sobre lo que está ocurriendo y poder decir estamos afuera, estamos pendientes, el día 2 a las 2 nosotros vamos a leer un comunicado. Este comunicado, por supuesto, agrupa y recoge todo lo que es el sentimiento de lo que está ocurriendo dentro de la situación venezolana, pero también es para apoyar, como te dije anteriormente, a las acciones de los líderes a nivel internacional. Pero te voy a decir algo, Paul. Me conoces y sabes que nosotros hemos llevado a lo largo de este tiempo nuestra lucha a nivel de las instancias internacionales, las supranacionales, como es la Corte Penal Internacional de La Haya. Hasta el momento nosotros simplemente hemos logrado que haya un pronunciamiento de análisis y estudio. Hemos tenido conclusiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que ellos han hecho dos decisiones importantes con relación a lo que es la violación de la libertad de expresión. Han sido dos consideraciones. Tener la esperanza puesta en las instancias internacionales, yo pienso que es parte y parte. O sea, yo pienso que el pueblo venezolano, a través de un líder y del liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, debe buscar un poco más allá y no esperar que la instancia internacional resuelva el problema interno. Ya vemos como lo acaba de decir bien el señor Insulza, viene siendo un poco más del club de la OEA, porque eso se convirtió en un club donde se van a discutir temas, pero entre dientes, y donde salen personas como, por ejemplo, el ex embajador Guillermo Cochet, y cuando exige que realmente se reconozca que en Venezuela hay una situación irregular, que parece que se está saliendo del marco democrático y de esa Carta Interamericana, que es el respeto a la democracia y a los derechos que tienen los pueblos demócratas, terminan expulsados. Entonces yo digo, señores, esta lucha es del pueblo, con el pueblo, para el pueblo. O sea, nosotros, te voy a poner un ejemplo, la gente me pregunta, Villalonga, ¿pero están llamando a los venezolanos dentro de Venezuela? No, pero tampoco le vamos a decir que no salgan. O sea, esto es espontáneo. Nosotros, yo considero, si tú le preguntas la opinión de Helen Villalonga y no necesariamente la opinión de Beneverdad, Helen Villalonga, si tú le preguntas, Helen, ¿tú consideras que en este momento todo el peso debe recaer sobre el líder? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sobre el líder y sobre el pueblo. Porque el líder ha hecho lo que le ha correspondido hacer en el momento que le ha correspondido hacerlo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Una burla tras otra. O sea, nosotros no tenemos una instancia donde recurrir internamente en Venezuela, pero tampoco tenemos una instancia a nivel internacional que nos diga, bueno, sí, ¿sabes qué? Se va a revisar, se va a discutir, se va a presentar en una reunión extraordinaria. No ha habido esa respuesta, Paul. O sea, los venezolanos estamos desasistidos. El pueblo venezolano está desasistido, tanto dentro de las instituciones venezolanas como dentro dentro de las instituciones internacionales. O sea, nosotros no tenemos dónde recurrir en este momento. Lo único que nos queda es gritarle al mundo, nos están robando el país, se lo están entregando a los Castro, ¿ok? Nos están llevando nuestra vida por un tubo, nosotros nos están prácticamente, bueno, yo poco con todo este movimiento a duras penas trato de meterme dentro de la noticia para estar un poco al día, y me cuentan que hasta para el pasaje ya te van a poner un límite, o sea, ya no vas a poder comprar el pasaje. O sea, para salir entonces, igual como tú puedes ver en la foto, te tienen que poner un numerito para que tú puedas comprar el pollo. Señores, se tienen que dar cuenta que están cubanizando a Venezuela y desde hace rato. Y cubanizando en el sentido de castrocomunismo. ¿Ok? Que nos están dando una tarjeta para poder comer. ¿Y qué va a pasar? Cuando querramos salir de Venezuela, ¿vamos a tener que pedir una visa para que nos permitan salir? ¿Vamos a tener que pedirle permiso al gobierno porque va a tener la potestad de nuestros hijos y va a disponer si nosotros podemos salir con nuestros hijos o no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que eso ocurra? Y mientras tanto le decimos, no vale, yo no creo. ¿Y qué necesitas tener por delante para creer? ¿Ok? ¿Qué necesitas? Porque te ponen un hombre que te engañó durante 3 meses diciendo que estaba vivo, que estaba regularmente vivo, que estaba casi que moribundo, pero que de repente se murió. Pero encima de eso, violando la Constitución, el tipo se lanza y
encima de que se lanza, nos roba la elección. Señores, ¿qué vamos a esperar nosotros? ¿Que vengan a hacer el trabajo por nosotros? Helen, vamos a hablar un poco de la organización. Este domingo, en el caso de aquí, de Miami, la ciudad donde tú estás, vamos a estar reunidos, digo, porque nosotros vamos a estar allá también. Entre la 12 y la 17, ¿hay lugar donde estacionar? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se puede ir? ¿Qué recomendaciones hay? Exacto, mira, estamos exactamente en la tarima, va a estar en la 12, exactamente en la 8 calle con la 12 y la 17. En la 12 va a estar colocada una tarima. Pero recordemos que cuando la calle 8 se cierra para este tipo de actividades, se cierran también las calles que atraviesan, las avenidas que atraviesan esa calle 8. O sea, vamos a estar cerrados entre las 7 y las 6. ¿Ok? Perdón, entre las 7, exacto, y la que le sigue es la 9, perdón. Entre las 7 y la 9 y la calle 8. Lo que quiere decir que mi recomendación es que las personas lleguen temprano. La calle van a cerrar a las 11 de la mañana y al cerrar la calle, o sea, en lo que pongan todo lo que son las barricadas, va a quedar casi que impenetrable la calle 8. Estacionamiento no corre por cuenta de la organización, corre por la persona que llegue temprano, que ubique un lugar alrededor de la calle 8, como les repito, no va a haber estacionamiento, todo eso va a estar completamente cerrado y custodiado por la policía. Recomendación es que se vayan con tenis, con ropa fresca. Por supuesto, le estamos pidiendo a todos los venezolanos que se vistan de tricolor. Nosotros no estamos pidiendo blanco, ya hubo una marcha muy bonita blanca que era por la paz. Este momento estamos pidiendo es la verdad de ese tricolor. Nosotros les estamos pidiendo que lleven sus gorras, todo lo que tenga que ver con Venezuela y una cacerola. Porque una vez que nosotros le damos ese manifiesto, nosotros le vamos a pedir al mundo entero, que es lo que le estamos solicitando en este momento, por eso lo simultáneo, hacer una bulla estruendosa, Paul. Eso es lo que vamos a hacer el domingo. Hacer una bulla no solamente en el mundo. A los venezolanos en Venezuela, nosotros le estamos pidiendo que a las 3 de la tarde se unan en un cacerolazo con el mundo. Que le hagan bulla a Maduro allá. No le estamos pidiendo que se vayan a las calles, no queremos que vayan a agredir. Esto es una lucha pacífica, esto es una lucha de resistencia pacífica y no queremos que sean agredidos. Pero si definitivamente deciden salir a la calle, bueno, pongan su cartelito que diga, por la verdad Venezuela, Capriles ganó. O sea, vamos a certificar ese triunfo que le han robado a nuestro presidente. ¿Cómo va a ser con toda la gente que va a querer montarse en la tarima a decir, a hablar, a expresarse, a mostrarse? Mira, nosotros tenemos un programa preparado, tenemos a 6 oradores, tenemos como lo nombré hace rato, al ex embajador Willy Cochet, tenemos una representante del exilio cubano como es nuestra querida Ninosca Pérez Castellón, tenemos a la doctora especialista en tema electoral, Ana Mercedes Díaz, tenemos al señor JJ Rendón, que fue el estratega de la campaña de Capriles, también vamos a tener la participación de María Conchita Alonso, pero tenemos una participación que la recibimos con los brazos abiertos porque acaba de pasar por un momento que de verdad, ahí es donde tú dices que hay dignidad en Venezuela, como es Nitu Pérez Osuna, ella va a estar participando con nosotros también, y tenemos un espacio que lo hemos decidido, la salutación. La salutación quiere decir que las personas que estén allí, que han tenido de alguna manera representación dentro de la comunidad venezolana, va a tener 1 o 2 minutos para subir a la tarima y poder saludar. Excelente. Hay una lista seleccionada y nosotros vamos a ir llamando y de todas maneras el que no esté en la lista, como te digo, vamos a tener esa hora y vamos a tratar de darle la mayor participación para que el pueblo venezolano en esa tarima tenga un espacio. Excelente. Aquí no se le cierra la puerta a nadie, esto es una lucha. Lo bonito de esto, Paul, es que a pesar de que habemos organizaciones detrás de lo que ha sido la organización de esta manifestación, esto es un llamado a la comunidad venezolana, de la sociedad civil organizada. Y lo bonito es que ha participado gente como por ejemplo un empresario como Jonathan Maciani, que está de la mano mía luchando desde el principio. Tenemos unas jóvenes lindísimas como Joan y Emily